Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 25, versículo 19. Génesis 25, 19. Dice la Escritura: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, en Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. ¿Oramos, santos? Entonces cierre sus ojos, disponga su espíritu y pídale a Dios que le dé sabiduría para aprender más la palabra. Padre, Dios todopoderoso y eterno, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, te pido que me bendigas esta palabra, que hables a través de mi boca. Tu Espíritu Santo me tome y todo lo que salga de mi boca lleve ese sello inconfundible del Espíritu Santo. Toca los corazones de mis hermanos, toca sus mentes, toca sus espíritus y haz que mis hermanos tomen esta palabra y la apliquen a sus almas, a sus espíritus. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace 8 días comencé este estudio que hoy voy a terminar, y es el estudio de la impaciencia. ¿Por qué el estudio de la impaciencia? Porque
leyendo el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta de que esta parejita de Isaac y Rebeca tenían un problema grave, y es que no tenían hijos. Dios le había prometido a Abraham, el papá de Isaac, que él sería el heredero de la promesa, que a través de sus hijos y su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Nació el hijo Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham era un hombre de 100 años y su esposa 90. Un milagro extraordinario que una mujer a esa edad haya concebido. Parece increíble, pero para Dios no hay nada imposible. Nace este hijo de la promesa, se casa con Rebeca y sucede lo mismo. A los 40 años que se casa Isaac con Rebeca, tratan de tener su hijo, su heredero, para que siguiera la promesa, y resulta que ella también era estéril, al igual que Sara. Dice que desde el año en que Isaac tenía 40 años, empezó a orar para que Dios le concediera ese hijo. ¿Y cuántos años oró por esto? 20 años, hasta que Dios le respondió. ¿Qué ven en este varón? Que era un hombre de mucha paciencia, igualito a nosotros, ¿no? Que empezamos a orar y queremos que Dios sea express, que sea ya. Te estás demorando, Dios. Ayer oré y no me ha respondido. Y Dios dice, no te preocupes, te falta orar 19 años y 364 días para que te responda. Yo sé que esto desanima a cualquiera, pero acuérdese que mi tema es la paciencia, la impaciencia y la paciencia. Yo veo en este varón un hombre de paciencia. Dios le responde la plegaria después de 20 años, y resulta que cuando Rebeca queda en embarazo, se halla que sus hijos están dentro de su estómago, su vientre, en una pelea, y han convertido su vientre, su matriz, la han convertido en un cuadrilátero. Estos dos niños están agarrados, peleando. Yo me imagino la barriga de Rebeca, un turupe sale aquí, el otro, eso era una cosa miedosa. Estos muchachos peleando. Y ella no entendía por qué peleaban, y agarrados a pesar de que eran bebés, y se fue a orar, a pedirle a Dios que le explicara esto, porque ella estaba muy molesta, que espera 20 años por esa bendición, y ahora se encuentra que su estómago, su vientre se convierte en un campo de batalla. Entonces Dios le dice que no se preocupe, que Él sabe lo que está haciendo, que lo que sucede es que dentro de ella, cada uno de estos niños representa una nación, un país había dentro de ese vientre, que con el pasar de los años de cada uno de estos hijos saldría una nación completa, y que por eso peleaban, porque estas dos naciones iban a ser enemigas, iban a estar contrapuestas la una a la otra. Eso lo vemos hoy realidad, claro. Solamente piense de dónde o qué pueblo salió de Jacob cuando nacen los dos niños. ¿De quién viene de Jacob? El pueblo de Israel. De ahí nace y Jacob tiene más adelante 12 hijos. Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Manasés. Bueno, Manasés no, viene de José, pero nacen 12 hijos. Y esas son las 12 tribus de Israel. De Esaú, al igual que de Ismael, también proceden países árabes, que son hoy grandes enemigos del pueblo de Israel. Así que por eso la riña se desataba desde sus orígenes, desde su comienzo.
Dice que cuando ella fue a dar a luz, nacieron dos niños totalmente opuestos. El uno era rubio y velludo, y el otro era tal vez morenito y lampiño. Era totalmente opuestos desde el comienzo. Entonces, como la riña se había desatado en el vientre, cuando nace el primero, Esaú, dice que el segundo no se quedó atrás y trató de agarrarle el pie como para decirle: no señor, usted no va a salir primero, aquí salgo yo. Dice que salió con las manos trabadas a su carcañal, agarrado. Hasta en eso peleaban este par de muchachos. Dios le había prometido, iglesia, a Rebeca, que el menor, el que naciera de segundas, para Dios iba a ser el mayor, y el que nacía de primeras iba a ocupar el segundo lugar. Él le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Qué fue lo que Dios le quiso decir a Rebeca? Que el hijo menor era el que él había escogido para ser el heredero de la promesa. O sea que a través del hijo menor nacería el Mesías, y a través del Mesías, que es Cristo, todas las naciones de la tierra serían ¿qué? Benditas. Ella lo entendía, ella lo sabía. Cuando vemos más adelante, y lo vamos a estudiar ahorita con la palabra, nos daremos cuenta que Rebeca, la mamá, al saber que su hijo menor era el escogido de Dios, pues ella lo quiso más que al otro. Además, este joven era casero, era un muchacho que le gustaba ayudar a su mamá, yo me lo imagino, porque le gustaba hasta cocinar. Es muy posible que le ayudaba con los quehaceres de la casa, y la mamá lo tenía en una estima muy grande. El primero, el hijo mayor, Esaú, era amado por su padre más que el otro. Eso es un grave error, cuando un padre de familia prefiere a un hijo más que a otro. Eso crea rivalidad. Así que los padres de estos jóvenes ayudaron mucho a que fueran tan enemigos y tan rivales. La mamá consentía a Jacob, al menor, y el papá consentía al mayor, Esaú. ¿Por qué lo consentía? Porque parece ser que a nuestro hermano Isaac le gustaba mucho la muelita, y este joven iba a cazar, y entonces le traía al papá parte de la caza, de lo que él cazaba, lo cocinaba. Parece que le gustaba los guisados con cebollita, tomatico picadito, pimentón y papita y todo eso, y su caldito al lado, y eso él le fascinaba que fuera Esaú, y Esaú le traía el banquete. Entonces eso era una rilla terrible en la familia. La mamá consentía al uno, el papá al otro. Pero Dios, vuelvo y repito, Dios ya le había dicho a la mamá, a Rebeca, que ese hijo menor sería el heredero, y que lo único que tenían que hacer era que 1, 2 y 3 esperar, que no tenían que hacer nada aparte de creerle a Dios y esperar que la promesa iba a venir, y que la promesa se iba a ¿qué? A cumplir. Créame, hermano, y se lo aseguro, que Rebeca tuvo que haberle contado a su hijo predilecto, a su hijo Jacob, que Dios le había dicho que él sería el heredero de la promesa, que él sería el primogénito, que lo único que tenían que hacer era que esperar. Y ahí viene mi tema. Parece que este joven, aunque sabía que sería el heredero, aunque sabía que sería el primogénito, no pudo esperar tanto tiempo, porque pasaron los años. Y eso, apréndase esta lección, hermano, que a veces Dios deja que pasen los años antes de responder. Le pasaron los años, y Jacob como que se empezó a desesperar y dijo: ¿qué hago? A Dios como que se le olvidó lo que me prometió, que yo sería el primogénito.
pues voy a hacer algo, voy a ayudar a Dios porque creo que a Dios se le olvidó. Entonces, como sabía que su hermano era un hombre carnal, un hombre mundano, porque ese es Esaú, un hombre que no le importa lo espiritual para nada, sino que le gustan las cosas fáciles, carnales y rápidas. Entonces dijo, ¿qué hago? Esaú era un hombre de campo, un hombre que le gustaba la aventura, la caza. Apliquémoslo al siglo en que vivimos hoy. Era un hombre deportista, era un hombre que le gustaba salir a hacer juegos de pronto de esas, ¿cómo se llama eso? De arco. Le gustaba ese tipo de cosas de afuera. Al otro le gustaba cocinar, ayudar a su mamá en los quehaceres. Entonces dijo, tengo que planear algo. Cuando su hermano se fue, salió al campo, digámoslo, a practicar sus deportes, dijo, espere y verá que yo sé lo que voy a hacer. Cuando mi hermano llegue, va a llegar hambriento y yo me voy a preparar algo y le voy a tender una trampa. Entonces el hombre se hizo un plato exquisito de lentejas, le picó su cebollita bien chiquita, la cebolla larga, ¿sí? Le metió su tomatico bien chévere, su guiso, le metió sus salchichitas picaditas, sus trocitos, está bueno el dama, ¿no? Su trocito de pollo en cuadritos así, y esa vaina pues olía exquisito, ¿no? Le metió ahí su caldo mágico y cuando llegó este man, pues llegó hambriento. Este hombre venía con un hambre impresionante. Y cuando entró, lo primero que olió fue esta cosa tan deliciosa. Y ahí le metió su papita sabanera en cuadritos. Claro, hermano, esa vaina provoca, si usted está que chorrea babas, calcule el pobre Esaú, ¿cómo estaría? Entonces, cuando él llegó, le dijo, hermano, tengo un hambrerón, dame un poquito de potaje de esto, dame un poquito. Y el man le dijo, ¿lo quieres con pan francés? Recién horneado. Esa vaina lo abría, salía el humito, hacía el vapor, una vaina impresionante. Pan de ajo tenía también. Entonces, ¿está bueno, sí o no? Contráteme de chef y va a ver cómo les va de bien. Entonces él le dijo, listo hermano, yo te doy si quieres hasta 2 platos. Pero antes de darte, necesito que me digas una cosa. Véndeme tu primogenitura. Véndemela. Y él le dijo, pero si yo me voy a morir, ¿yo para qué quiero mi primogenitura? Yo lo que tengo es hambre. Entonces le dijo, júramelo. Le dijo, te lo juro, te vendo la primogenitura. Y claro, él le sirvió el tremendo. El hombre se mandó un platico, se mandó 2, le mandó su postre. El hombre se lió contento. Pero eso a Dios le desagradó. Le desagradó por 2 cosas. Le desagradó por la falta de amor de Esaú ante lo que Dios tenía para él. Y le desagradó por la parte de Jacob porque presionó algo que Dios iba a hacer en el futuro. Cuando él vende la primogenitura, él era el primogénito. Todavía era el primogénito. Pero Jacob no tenía que hacerle el conejo o la trampa para quitarle la primogenitura. Dios se la iba a dar, pero todavía no. Tu bendición viene en camino, pero todavía no. Cuando le dije la bendición, ¡ay, amén, amén! Cuando le digo todavía no me simpatizas, pastor. Dígale a su hermano, sé paciente, hombre. Tenga paciencia. ¿Cómo la ve? Entonces, sigue esta novela, ¿está buena? Esto está mejor que El Capo, que Pablo Escobar, Patrón del Mal. Esto está mejor que Corín Tellado. Ponga atención. Entonces resulta de que el hombre le vende la primogenitura. Se la vendió. Pasó los años y el hombre como que dijo, bueno, pero me vendió la primogenitura y como que se me olvidó algo, no me firmó nada.
Se me olvidó hacer un documento, llevarlo a la notaría. Este man me tumbó. Parece que Rebeca, porque yo le puedo asegurar que Jacob le contó mamá. Si sabe que mi hermano me vendió la primogenitura por un plato de lentejas, le contó la historia. Pasaron los años y ellos dijeron, oiga, sí, pero se le olvidó algo chino. ¿Usted no le hizo firmar un documento? Ni lo llevó ante un notario, nada. Así que, ¿qué primogenitura está hablando? Entonces, un día el papá, que ya tenía 137 añitos, estaba pollito. El hombre dijo, estaba ciego para rematar, dijo, me voy a morir. A esa edad murió Ismael y él dijo, si murió mi hermano Ismael, pues ya es hora que me muera yo también. Entonces mandó a llamar al hijo consentido, que era ¿cuál? Esaú. Le dijo, bueno, mi chino, parece que como que yo estoy a punto de morir, así que pues dame la despedida y cuando me despidas, como a mí me gusta, entonces ven que te voy a bendecir. Entonces el hijo le dijo, pero ¿cómo es que quieres que te despida? Papá le dijo, sal a cazar. Cuando cases algo, trae eso a casa, prepárame un guisado. No se te olvide la cebolla larga picadita, el tomatico y el pimentón, el ajito machacado y échale pollito. Hágame un asado, una cosa bien sabrosa y cuando me traiga todo eso yo lo voy a bendecir. Pero allá estaba parando oreja, parando antena la esposa que se llamaba ¿cómo? Rebeca, estaba ahí parando oreja y dijo, uy, ¿cómo así? Fue y llamó al hijo consentido de ella que se llamaba ¿cómo? Jacob. Le dijo, sí sabe mi chino que usted, como no le firmó, no le hizo firmar nada a su hermano, ahora su papá le va a dar la primogenitura y le va a dar la bendición a su hermano. Yo le dije, se lo dije, pero no hizo caso. Entonces, el muchacho se va a casar y vuelven a planear engañar nuevamente al viejito y engañar o pretender engañar a Dios. Qué tontería, pero eso es lo que trataron de hacer. Entonces la mamá le dijo, hagamos una cosa, mijo, mientras su hermano va a casar, que eso se demora, entonces vaya usted, tráigame del ganado 2 buenos corderitos, oiga, 2, no se conformó con 1, 2 de una vez. Así que yo siempre he pensado que Isaac era una muela miedosa. Y traiga los que yo le voy a preparar a su papá ese guisado que tanto le gusta. Y usted lo va a llevar, como su papá está ciego, usted le va a llevar el guisado, métale vinito. Y yo estoy seguro que su papá, después de un par de guisados y una botella de vino, ya no sabe ni quién es usted. Lo confunde hasta con la reina Isabel. Y así fue, le llevaron el guisado, le llevaron el vinito. Dice que Isaac se comió el guisado, se mandó sus vinos, porque ahí dice la Biblia. Y lo engañaron de una manera que parece sacada de una telenovela, que le pusieron los cueros del animal aquí y por acá. Bueno, yo no sé, pero lo engañaron. Eso está bien complicado de entender cómo fue que le metieron ese gato por liebre, pero lo cierto fue que engañaron al viejito Isaac. Él termina dándole la bendición a Jacob y lo bendice y le suelta una palabra de bendición impresionante que ya la veremos. Cuando llega el hijo mayor, Esaú, se encuentra con que va y le hace otro guisado. Esto fue una mano de comida y me metía en este proyecto. Le hace otro guisado, le prepara todo eso a su papá y llega con la severa comida. El papá estaba más lleno que un tamal, ya qué guisado iba a querer. Entonces cuando dice, papá, es que yo soy tu hijo Esaú, vengo a traerte la comida que me mandaste. Pero ¿cómo así? Si es que usted hace un rato vino y lo bendije. No, ¿cómo se le ocurre si yo estaba cazando? Y ahí es cuando se descubre todo el rollo de que Jacob y su mamá habían vuelto a engañar a su papá para lograr lo que Dios le había prometido cuando estaba ¿en dónde? En el vientre. Todo este rollo, porque esto es un novelón, me enseña una cosa importante, y es que la impaciencia
nos lleva a cometer errores impresionantes. No había necesidad de hacer todas estas maromas. No había necesidad de disfrazarse del hermano. No había necesidad de comprarle la primogenitura por lentejas. No había necesidad de guisos, ni de corderos, ni de nada, ni de nada. Lo único que ellos tenían que hacer era ¿qué? Esperar. Pero hubo algo que no los dejó, y es el tema de mi estudio, y es la impaciencia. Así que todo este novelón yo ya se lo enseñé, y hoy voy a seguir con mi estudio porque hay una parte muy importante que yo no le he enseñado, y es mi quinto punto, que ese sí no se lo he enseñado, y es el engaño y su origen. Repita, el engaño y su origen. Levante la mano si tienen toda la telenovela en la cabeza. Váyase a ver, yo quiero verlo. ¿La tiene? ¿La entendió? Entonces ahora lea estos pensamientos. El engaño comenzó cuando Isaac, el papá, Isaac, dio rienda suelta a sus apetitos. Oiga lo que está leyendo. El engaño, óigame bien, el engaño no comenzó sino cuando Isaac le dio rienda suelta a sus apetitos. La primogenitura, que era algo netamente espiritual, repita esto, la primogenitura, que era algo que netamente espiritual, no podía reducirse a una transacción material y carnal. Ya le voy a explicar de qué estoy hablando. Génesis 27:3. Mire lo que Isaac le dijo a su hijo Esaú. Oiga, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Iglesia, le hago una pregunta. La primogenitura, que era un acto de entrega del padre a su hijo, ¿era necesario que fuera acompañada con tremendo banquete? No. Eso es tanto como si ustedes, para que yo les predique, acá me tuvieran que poner un mondongo, una carne asada y una sobrebarriga. Y mientras yo voy comiendo, los voy bendiciendo. Esto no tenía sentido, porque era un acto netamente espiritual. Usted se imagina mientras yo estoy predicándolo y bendiciéndole, cascándole aquí a la gallina criolla con papita y esas que tienen huevitos, ¿sí la ha visto? Y hágale aquí, chorríe por aquí la manteca mientras lo bendigo. ¿Eso qué tiene que ver, hermano? Pues exactamente eso era lo que estaba pasando. Isaac se le ocurre la fabulosa idea de mandar a su hijo a que le prepare un banquete para bendecirlo. Yo pienso que debió haber sido al revés. Debieron haber entrado en ayuno y oración, y en ayuno y oración haber soltado la bendición sobre su hijo. Pero no fue así. Él le dice, sal al campo, toma tu aljaba, tu jabalina, sal, caza algo para mí, tráeme el guisado como me gusta. Ya sabes cómo es que me gusta, harto y gratis. Y cuando yo coma, porque le dice así, y cuando yo coma, entonces te bendeciré. Esto me suena a una transacción. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto me suena a un negocio. Tráeme esto, dame la comida, tan, y cuando esté lleno, te bendigo. ¿Le parece a usted que eso tiene algo de espiritual?
No, era netamente carnal. Y eso no le agrada a Dios. Cuando nosotros vamos a hacer algo espiritual, es espiritual. No mezclemos la carne con lo espiritual. La carne y el espíritu no se acompañan. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Romanos 8:6. Uno no puede mezclar las cosas de la carne con las cosas del espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero entonces Isaac cambió el versículo, ¿sí? Dice: satisfacer los deseos de la carne y esperad en el espíritu. O sea, era una cosa totalmente contraria, porque la primogenitura y la entrega de la primogenitura era un acto netamente ¿qué? Espiritual. Así que ¿de dónde se originó el engaño? De los apetitos de la carne que Isaac dejó salir. Otra cosa importante que encontré en la Biblia, se la voy a mostrar en este pensamiento. Lea conmigo. Es importante notar que la preferencia que mostraba Isaac por Esaú llevó a Jacob y a Rebeca a planear el engaño. Le voy a demostrar que él lo quería más. Mire, Génesis 25:28. Génesis 25:28. ¿Qué dice la palabra? Y amó Isaac, el papá, a Esaú. ¿Pero por qué lo amaba, iglesia? Yo no oigo nada. Porque comía de su casa. Hermano, yo sigo insistiendo que Isaac era una muela miedosa. El hombre le jalaba duro a la muela. Isaac amó a Esaú porque comía de lo que él cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Pregunto a estos preciosos hijos de Dios: ¿esa decisión de los padres era sabia? Garrafal, mala. Nosotros con mi amada esposa tenemos 2 hijos y los gemelos que vienen en camino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le hago una pregunta a los santos que hay aquí. ¿Era sabio eso que el papá quiere a este y que la mamá quiere al otro? No, iglesia. Nosotros, como le decimos, tuvimos 2 hermosos hijos, que está ahí, mi hijo Abraham, el primogénito, y mi hija Viviana, que nació pegada al Carcañal. No, mentira, nació unos años después. Pero nosotros los amamos por igual. No podemos amar uno más que a otro. Si al uno se le da algo, al otro también. Si vamos a un viaje, si va el uno, se va el otro. Nunca, jamás le hemos dado a uno algo más que a otro. El amor es igual. Es un gravísimo error cuando los padres dicen: es que este es mejor y este es mejor. No, iglesia, los hijos son una bendición y a los hijos se deben amar por igual. Toca amarlos por igual porque ninguno hace guisados, entonces ahí sí ni mos. Entonces, está buena esta novela, ¿sí o no? Esto es una vaina increíble, esta vaina. Un corintellado miedoso. Entonces, dése cuenta que esa rivalidad de estos jóvenes, de esa rivalidad tenían que ver mucho sus padres, pero mucho. Entonces, lea lo que dice la palabra, este pensamiento, perdón. El engaño no ayuda a Dios, iglesia. Todo lo contrario, estorba sus santos planes. Que ellos engañan a Isaac, pero eso no había necesidad. Mire lo que dice la palabra en el libro de Levítico, capítulo 19,
y versículo 11. Levítico 19:11. ¿Qué dice la santa palabra de Dios? No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Le hago una pregunta. ¿Engañaron ellos? ¿Rebeca y Jacob? ¿Mintieron? ¿Juraron falsamente? Sí. Cuando el papá que estaba cieguito le dice, pero es que tú no eres mi hijo Esaú, tu voz es como la de Jacob. ¿Cómo es posible que encontraste la casa tan rápido? Y el muchacho le dice, es que Dios me ayudó. Y había por ahí un animalito fácil de coger. ¿Qué man tan carretudo? Metió en el baile a Dios. Por todos lados ellos habían pecado y eso es malísimo. Déjeme hablarle de mi sexto punto. El engaño y sus consecuencias. El engaño y sus consecuencias. Primer pensamiento. El engaño de Jacob y Rebeca trajo consecuencias muy graves, pero muy graves. Voy a ir una por una. La primera consecuencia, el odio de Esaú por su hermano Jacob se hizo aún más fuerte al grado de planear su muerte. Vuelvo y le repito, ese engaño tuvo unas ¿qué? Consecuencias. Repita, todo lo que yo haga, diga, todo lo que yo haga con engaño me traerá ¿qué? Consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia de ese engaño? Que los hermanos, o por lo menos Esaú, odió tanto a Jacob que estaba planeando ¿qué? Matarlo. Mire, Génesis 27:41. Génesis 27:41. Mire lo que dice. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Iglesia, ese chistecito de las lentejas y más adelante el chistecito del disfraz para engañar a su papá trajo una consecuencia, y es que el hermano mayor terminó odiando tanto al menor que dijo: cuando se muera mi papá, lo que es lo mato. Pero lo mato, ¿por qué lo mato? El hombre estaba resuelto a quitarle la vida. Todo porque este joven era ¿qué? ¿Cuál es el tema? Este joven fue ¿qué? Impaciente. Por impaciente casi lo matan. B, o segundo, Rebeca y Jacob, su hijo menor, que tanto se amaban, porque sí se amaban, ¿sí o no? Rebeca y Jacob, que tanto se amaban, tuvieron que separarse por tantos años que nunca volvieron a verse. ¿Usted se imagina esto? Esa mujer daba la vida por ese muchacho, esa mujer, esa mamá, mejor dicho, lo mejor que le pudo pasar era ese muchacho. Pues Dios la castigó por impaciente. ¿Sabe cuál fue el castigo? Separarla a ella de su hijo por toda su vida. Nunca lo volvió a ver, nunca, jamás lo volvió a ver en vida, ni siquiera por internet. No había internet. ¿Quiere que se lo demuestre? Génesis 27:42. Génesis 27:42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. El hijo le había dicho: los voy a matar a mi hermano. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí
Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate, huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se apague la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Pues déjeme decirle que esta fue la última vez que ella vio a su hijo, porque su hijo no regresó tan pronto. ¿Sabe por qué no regresó tan pronto? Porque Isaac se demoró hartos años en morirse el viejito. Y entonces ella decía, ¿cómo hago para traer a mi hijo? ¿Cómo hago? No puedo, mi hijo lo odia, lo detesta, no hay forma de traerlo. Pues déjeme decirle que este joven Jacob en Harán, que era una tierra lejísimo, distante, naciones lejos de donde estaba, duró más de 20 años en regresar. Y cuando él regresa, 20 y tantos de años después, su mamá ya había muerto. Así que mire otra consecuencia de la, yo no oigo, ¿de la qué? Impaciencia. Tanto se amaba mamá e hijo, pero todo ese engaño, todo eso que se inventaron, todo ese plan absurdo para ayudar a Dios, hizo que los dos se separaran y nunca, jamás se volvieron a ver. Entonces aquí hay una lección que aprender, y es que Dios, cuando castiga, castiga no con palo ni con rejo, sino que nos castiga donde más nos duele. Esa mujer amaba a su hijo, pero Dios dijo, lo que hizo está mal y tengo que castigarlo. Mi castigo es que se separen y nunca se vuelvan a ver. Increíble el castigo. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios, iglesia. Así que la impaciencia te puede traer consecuencias muy graves. Piensa muy bien, porque muchas veces por impaciente las consecuencias que vienen a tu vida te pueden afectar muchísimo. Amén. Sé, porque hay otra consecuencia. Sé, Jacob, el hijo menor, que utilizó el engaño tantas veces, fue engañado en el futuro por su tío Labán, porque el hombre era un engañador. Por ahí dice que, hay un dicho que dice que o lo que uno hace lo va a recoger. ¿Cómo es que dice? Todo lo que sembramos en el futuro lo cosechamos. Pues a este joven le pasó. Engañó a su hermano con el cuento de las lentejas, luego engañó a su papá con el cuento del disfraz. Era un mago para engañar. Pues déjeme decirle que Dios le dijo, tú eres un engañador, pues te voy a poner un tigre más grande que tú, uno que es más avión, una abeja que te va a engañar 20 veces. Y ese era Labán. Labán era peor que Jacob. Si Jacob era una flecha, Labán era un avión completo. Era un avión, pero de esos Mirage, de esos que sobrepasan la velocidad del sonido. Era un avión. Lea la palabra allá en su casa. Yo leo a partes, pero lea toda la historia y verá cuántas veces lo engañó. Le traje un ejemplo del engaño. Génesis 29:20. Génesis 29:20. Escuchen. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Cuántos años había trabajado por ella? 7. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Yo no sé por qué en esta historia hay tanta comida. Un banquete. Yo me imagino que el banquete traía sus vinitos y el Jacob se jaló sus vinos. Versículo 23, sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella, durmió con ella, se llegó.
tuvo sexo con ella, pues. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Silpa a su hija, Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, su tío, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has? Yo no oigo, ¿me has qué? Engañado. Y todavía pregunta. Ah, ¿cómo así que por qué? Lo que sembró lo está ¿qué? Cosechando. Entonces le dice, pero ¿cómo así? Que me has engañado y me has dado a la otra hija. Y oiga lo que le dice Labán. Este era un avión, un helicóptero. Le dice Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se te dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, 7 años, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Bueno, acá voy a seguirle con la novela. Entonces, resulta que la mamá le dijo al chino, su hermano lo va a matar, pero no puedo permitir esto. ¿Sabes qué? Vete para donde mi hermano Labán. ¿Dónde vive? Allá en Harán, allí como a 1000 kilómetros. Váyase allá, es re lejos, iglesia. Vea el mapa y dése cuenta la distancia, súper lejos. Váyase hasta allá para que su hermano no lo mate. Yo voy a esperar a que su hermano se le acabe la ira y cuando yo lo vea que ya está como medio calmado, lo mando traer. Nunca se le cumplió ese deseo. Ella murió antes de que eso se cumpliera. Cuando llega el joven Jacob a Harán, llega allá donde Labán, su tío, el hermano de su mamá, entonces lo reciben y él se enamora de una joven llamada como Raquel. Le gustó la muchacha, era la menor y le gustó. Y entonces pues el tío dijo, este chino es de mi casa, es de mi sangre, yo quiero que te quedes con nosotros, trabaja conmigo, etcétera. Pero luego el joven le dijo, pero es que tío, yo me he enamorado de Raquel, yo quiero que sea mi esposa. Le dijo, bueno, pero si tú quieres que ella sea tu esposa, tú tienes que pagar la dote. Aquí no se te da así solo, no, que venga a pedir la mano y tome, no, mijo, aquí hay que con platica, hermano. Aquí es con platica que se le da a la muchacha. Entonces le dijo, pero es que yo no tengo. Le dijo, no hay problema, me la puedes comprar, me lo puedes ir pagando, te le doy crédito, no te preocupes, yo te ayudo. ¿Cuánto, tío, cuánto vale la muchacha? ¿Cuál es la dote de la muchacha? Le dijo, trabaja 7 años por ella. 7 años. Pero el man estaba enamorado, estaba tragado y se puso a camellar, se le hicieron rápido los 7 años, estaba enamorado de la muchacha. Vino la noche de la entrega de la muchacha, la boda, la muchacha se puso muy bonita, su vestido bien bonita, y se arreglaron para la fiesta, alistaron su banquete, era guisado. Y a este lado, lentejas. Se mandó su comida, se tomaron sus vinos y cuando el hombre ya estaba así como medio alegrón, entonces le dijo, bueno, tío, yo me voy, ya llegó la hora de la luna de miel, me voy con mi muchacha. Entonces ese día les quitaron la luz, porque de otra forma, ¿cómo? El hombre fue, se metió a la recámara y el tío le dijo, ya le mando a la muchacha. Guardó las velas, hizo todo lo posible que no encontrara ni una luz. ¿Cómo más, hermano, le meten semejante gol, hermano? Le tapó las ventanas, le pitó, yo no sé, tapó todo, ese man no veía nada. Y como estaba con sus vinos, entonces llegó la mayor, Lea, y el hombre, por ahí dice que uno cuando estaba entonado, cuando era del mundo, hasta una escoba se veía bonita, ¿no? Entonces él se acostó con la muchacha, tuvo su relación, se casó prácticamente con ella. Cuando amaneció al otro día,
Volteó a mirar y ¡ay! ¿Qué es esto? Por Dios santísimo. Ese sí empezó. ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué es esto? Pues le habían metido gato por liebre. Llamó al tío enfurecido. Este hombre le dijo: ¿cómo es posible? Te trabajé 7 años gratis por tu hija Raquel y me manda Lea. Y por ahí dice la Biblia que Lea era como medio feonga, ¿no? No tenía gracia la muchacha. Lea la Biblia, eso dice. Así que qué pena, iglesia, pero eso dice. La muchacha no era agraciada, la muchacha no era muy bonita. Entonces el tío, él le dice: ¿por qué me has engañado, tío? ¿Cómo es posible? Y él le dice: ¿cómo así que por qué me has engañado? El hombre era un engañador, pues chupe. Entonces el tío le dice: mi hijo, es que no estamos allá donde su papá en Canaán, estamos en Harán. Y aquí no se acostumbra que primero se case la menor. Aquí se acostumbra es que se case la mayor y luego la menor. Así que si usted quiere la menor, le toca que trabaje otros 7 años, compadre, para que la tenga. El man camella por ella y termina casado con las 2 hermanas. Esto es un novelón, mijo. Mejor dicho, esta vaina es mejor que Corintellao. ¿Cuál es la enseñanza de toda esta moraleja? Que hay consecuencias cuando engañamos. Y una de las consecuencias es que cuando engañamos, también seremos engañados. Que cuando nosotros tratamos de pasarnos las de aviones, aparece un cohete. Que no podemos pretender engañar y salir bien librados. Todo lo que hacemos engañando a otro, tarde que temprano nos lo cobrará el Señor. Así que estas son las consecuencias. Y entro a mi 7º y último punto. Lecciones espirituales. Lecciones espirituales. Amén. Leamos estos pensamientos. ¿Sí está bueno todo este novelón o no? ¿Sí ve cuánto faltaba por enseñar? Lea este pensamiento. Cuando Esaú se dio cuenta del verdadero valor de la bendición de Dios, ya era demasiado tarde. Vuelva a leerlo hasta que lo entienda. Esaú es el mayor. Cuando Esaú se dio cuenta del verdadero valor de la bendición de Dios, ya era demasiado tarde. Ya la había vendido por un plato de ¿qué? De lentejas. Esaú, lea este otro. Esaú rechazó la gracia de Dios y Dios lo rechazó a él. Tremendo. Oiga otro. Lamentablemente Esaú hoy es recordado como un profano que perdió la bendición y la gracia de Dios por un plato de comida. Hebreos capítulo 12 y versículo 12. Hebreos 12, 12. Leamos, santos, ¿qué dice la palabra de Esaú? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todos. ¿Y qué más hay que seguir? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, iglesia. Mirad bien, iglesia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea, iglesia, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y oiga lo que sigue, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué triste, ¿sí o no? Génesis 27, 38. Vamos a ver si es cierto que lloró cuando se dio cuenta de lo que había perdido. Génesis 27,
38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Cuando él pierde la primogenitura, cuando pierde la bendición por rechazarla por un plato de comida, luego la quiso tener, pero ya era demasiado que tarde. Lloró, dice la palabra, gimió: Padre, es que no tienes sino una bendición, ¿por qué no me bendices? Y se puso a llorar, pero ya no había posibilidades. Él había rechazado a Dios por amor al mundo, por amor a un plato de comida. Él había rechazado lo de Dios por las cosas paganas, y ahora Dios lo estaba rechazando a él. ¿Eso me enseña algo a mí, hermanos? Sí, eso me enseña de que cuando yo amo más el mundo que a Dios, puedo perder mi bendición. Que cuando yo me deleito en los guisos, en las lentejas, en las cosas del mundo, en la casa, en el deporte, en las cosas paganas, y me olvido de Dios, entonces Dios se olvida de mí. Que cuando yo le doy más importancia a las cosas del mundo y me olvido de lo espiritual, después que quiero lo espiritual puede ser demasiado tarde. Aún llorando, Esaú nunca recibió la bendición, nunca la alcanzó, porque en su momento la despreció. La enseñanza para nosotros, iglesia, hoy es que demos a Dios el primer lugar. Que no le demos el lugar primero a la carne, a los deseos, a las viandas, a los guisos, a las lentejas, a las cosas del mundo, sino que pongamos a Dios de primera. Que las cosas espirituales no las mezclemos con las carnales, porque lo carnal no se mezcla con lo espiritual. Lo espiritual es de Dios, lo carnal es del diablo. No podemos agradar a Dios y al diablo al mismo tiempo. No podemos pretender que Dios nos bendiga cuando amamos más al mundo. Toda esta es la enseñanza de una lucha que se desata en nuestro interior, la lucha entre el bien y el mal. Es una guerra que se levanta, donde el apóstol Pablo dice en Romanos 7, yo quiero hacer el bien, pero resulto hacer el mal. Descubro que dentro de mí hay dos naturalezas. Se levanta la una contra la otra. Una quiere las cosas de Dios, otra quiere las cosas de la carne. Una es espiritual, la otra es carnal. Una me lleva al pecado, la otra me lleva a la vida. Esa lucha espiritual está en tu corazón. ¿Cómo vencer lo carnal cuando te dediques a lo espiritual? ¿Cómo vencer lo carnal cuando dediques a Dios tu tiempo? Cuando dejes que las cosas de Dios sean espirituales y no las mezcles con lo carnal. No puedes mezclar lo carnal con lo espiritual. No puedes pedir una vianda para luego recibir la bendición. Las bendiciones de Dios vienen cuando tú estás entregado a la oración, estás entregado al ayuno. No tienes que mezclar una cosa con la otra. Ese fue el error de Isaac, ese fue el error de Jacob, ese fue el error de Esaú y ese fue el error de Rebeca. Y toda esta historia termina en que lo espiritual nunca se debe mezclar con lo carnal. Es un gravísimo error. Amén, iglesia. Termino leyendo estos pensamientos. Todo cristiano debe vivir como un verdadero hijo de Dios, como un hijo de la promesa. Un cristiano que vive en pecado, dando rienda suelta a los apetitos de su carne, mostrará que es un profano, como lo fue Esaú. Si en verdad somos hijos de Dios, renunciemos a los apetitos de la carne y cuidemos nuestra primogenitura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén. Aleluya. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.